Internet comienza en Villa Dolores aproximadamente en los años 97 y 98, cuando estaba la idea, ciertos proyectos en esa época, no te olvides que es una época donde la economía tenía mucho que ver, donde se planificaba que Internet tenía que llegar a todos los lugares del país. Internet nace como todo el mundo lo sabe, como una cuestión del sistema de defensa de los Estados Unidos, y llega un momento que cuando se libera en los años 90, la gente lo absorbe como una necesidad. A partir de ese momento, en muchos lugares del mundo se empezó a popularizar y bueno, y eso llega a la República Argentina. Internet nace en la Argentina más o menos en el año 95, 94, 95, y llega a Villa Dolores en el año 97, 98, de mano de la institución que tenemos nosotros, que es la cooperativa, ¿no? Técnicamente hay personas que estaban trabajando desde el punto de vista de cómo podían lograr de que eso llegara a Villa Dolores. Es cierto, me acuerdo en este momento Daniel Villarreal, uno de ellos, de los pioneros desde el punto de vista técnico, ¿no? Y yo llego a Internet, ¿cierto?, por una, si queremos llamarle así, una casualidad, porque dentro de mi profesión, ¿cierto?, que es la docencia, yo estaba trabajando en un canal de televisión, colega de ustedes todavía no estaban en esa época, y por las privatizaciones que hubo en la década del 90, yo quedo sin trabajo. Entonces, el quedar sin trabajo, yo tengo que optar qué va a ser de mi vida aparte de la docencia, y es ahí donde yo encuentro a Internet, ¿cierto? Cuando yo me decido trabajar por Internet, con Internet, Villa Dolores todavía no tenía. Entonces yo tenía que viajar permanentemente a Córdoba para informarme qué era este maravilloso mundo que estaba recién empezando en la Argentina, sobre las técnicas de posibilidades de trabajo en Internet, ¿no? Que ya lo había leído en algunas revistas especializadas, que los gremios de la televisión, en ese momento el SAT, hablaba de que en algún momento Argentina iba a entrar de lleno en esto de Internet. Ahí es donde yo conozco, realmente a través del gremio ese, por revistas especializadas del gremio. Bueno, cuando me tocó a mí ese problema de las privatizaciones, empiezo a investigar, ¿no? Y bueno, y así empecé con esto. Bien, esos primeros pasos en Villa Dolores, ¿cómo se dieron? ¿Hubo una pequeña conexión, decías, desde Sendo, que fue, digamos, como la puerta de ingreso de Internet? ¿Se conectaron primeros algunos lugares en el centro? ¿Cómo se dieron esos primeros pasos? Bien, bueno, los primeros pasos fue tratar de recibir la señal, ¿no?, de Internet, y luego la distribución, que fue al principio muy lenta, y con muchísimos problemas. Si bien yo no me ocupé de la parte técnica porque no me sentía capacitado, inclusive hasta el día de hoy, en muchos aspectos específicos sobre el funcionamiento de Internet, no entro en eso porque lo mío fue hacia otro lado. Al principio, como te digo, fue muy complicado. Entonces, cuando yo opté, dije, bueno, me voy a dedicar a algo que sí conocía, que era la parte del diseño de sitios web, que también en ese momento, año 98, prácticamente no había sitios en Argentina. Había muy poquitos y todos de las grandes empresas. Entonces todos decían, ¿cómo yo voy a hacer para tener mi página web? Era casi imposible. Bueno, y ahí fue donde yo empecé a estudiar sobre eso, ¿no? Hasta más o menos en el año 2000 yo ya tenía mis 2 primeras páginas hechas, ¿no? O sea que demandó un tiempo, prácticamente 2 años de aprendizaje. La gente en ese momento no apostaba, seguía con la línea de los medios de comunicaciones tradicionales. Han pasado de esto ya 14 años y todavía Internet sigue siendo como una herramienta de futuro todavía, ¿no?, cuando es presente totalmente. Y esas primeras páginas que yo hice, que fueron específicas a mi profesión, que es la historia, una se llamó Región Comechingones en su momento, y la otra era también relacionada a temas históricos, donde yo escribía para mis alumnos. En ese momento creo que ninguno de mis alumnos tenía Internet en ese momento, y eso me fue abriendo puertas, ¿cierto?, a empresarios que sí creyeron en el proyecto que nosotros hacíamos. Y bueno, y de poquito ahí fueron algunos que los tengo que mencionar porque realmente fueron mis mentores, mis mecenas en ese momento, uno como es Adrián Asís, Julio Madero, Eduardo Botaro de Cuatro Vientos, por mencionarte algunos. Ellos fueron
quienes confiaron en que nosotros, en ese momento estaba yo solo, pudiera hacer páginas web, ¿no?